Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a Axon Digital Art and Gaming. Yo soy Daniel y los voy a estar guiando en esta serie de tutoriales de Blender desde cero. Hoy estamos en el segundo tutorial donde vamos a empezar a ver un poco de cómo se mueven y transforman los objetos dentro de Blender. Bien, vamos a arrancar con nuestra escena inicial, que tenemos nuestra cámara, nuestra lámpara y nuestro cubo, y nos vamos a poner en la vista frontal para poder arrancar. Bien, lo primero que tienen que identificar es, si ya tenían instalado el Blender o si es una instalación nueva de Blender, con qué clic seleccionan las cosas. Yo en este caso, como tengo la instalación por default del Blender 2.83, haciendo clic con el botón izquierdo selecciono las cosas. ¿Sí? Puede ser que en su caso con el botón derecho seleccionen los objetos. Entonces, vamos a seleccionar el cubo y vamos a aprender la primera tecla rápida que es para mover los objetos. Esta tecla es la G y nos permite desplazar los objetos en la pantalla en un plano que es paralelo al de la vista en la que estamos actualmente. En este caso, lo estamos moviendo entre los ejes de X y Z. ¿Sí? Si estuviéramos en la vista lateral derecha, lo moveríamos entre Z e Y, y en la superior lo moveríamos entre X e Y. Si me pongo en cualquier otro tipo de cámara, ¿sí? El plano ya no está alineado con ningún eje, pero se sigue moviendo solo en ese plano, es decir, se va a mover solo en el plano de la cámara. Acá no hay un movimiento en profundidad, digamos, no puedo alejar las cosas de la vista en la que estoy ni acercarlas. Bien, ¿qué pasa si estamos en una de estas vistas y queremos mover sobre alguno de los ejes? Bien, la letra G nos permite moverlos, pero si le seleccionamos alguno de los ejes luego de apretar la letra G, entonces por ejemplo en este caso aprieto la letra G y luego el Y, la Y, ¿no? Me permite moverlo en el eje de Y y solo en el eje de Y. ¿Qué pasa si quisiera moverlo en el eje de X? Bueno, lo mismo, presiono la G y luego la X y me deja moverlo en el eje de X. ¿Qué pasa si quiero moverlo en el eje de Z? Bueno, lo mismo, G y Z y me permite mover en la Z. Bien. Esto es muy útil cuando queremos mover, estando en una vista, por ejemplo así como estamos ahora, en alguno de los ejes. ¿Qué pasa si queremos mover en alguno de estos planos? Bien, lo que podemos hacer es bloquear el eje en el que queremos que no se mueva. Entonces en este caso, por ejemplo, si yo aprieto la G y luego aprieto el Shift y el eje en el que no quiero que se mueva, por ejemplo en este caso voy a hacer que se mueva solo en el plano de X e Y y para eso voy a bloquear el eje de Z. Presiono Shift Z y a partir de ese momento solo se mueve en el plano de X e Y. Si presiono Shift Y, hace lo mismo y solo se mueve en el plano de X y Z. Y si presiono Shift X, solo se mueve en el plano de Y y Z. ¿Bien? ¿Qué otras formas tenemos de mover los objetos en Blender? Bien, podemos activar los gizmos, por ejemplo, que están acá en donde dice gizmos, Viewport Gizmos. Tenemos un par de gizmos que podemos activar. En este caso vamos a activar el de Move, que es para mover, que nos permite hacer lo mismo que hicimos recién, mover el objeto de forma libre en un plano paralelo a la cámara. En este caso, si lo seleccionamos del medio, podemos moverlo en un plano paralelo a la cámara. Voy a cancelar ese movimiento. Podemos moverlo a los ejes, por ejemplo en el eje de Z, en el eje de Y o en el eje de X. A cambiar eso, de vuelta a su posición original. O podemos moverlo en un plano, por ejemplo. Si yo selecciono este cuadrito que está acá, que es rojo, voy a bloquear el eje de X y solo se va a mover en el plano de Y y Z. ¿Sí? Como pueden ver, ahí está seleccionado, aparte se iluminan los ejes en los que se está moviendo. Lo mismo sucede si selecciono el verde que está acá, bloqueo el eje de Y y se mueve en X y Z, o si selecciono este, que es el de Z, se mueve solo entre X e Y. Bien, esta es alguna de las formas de moverlo. ¿Qué pasa si ya lo moví y no me gusta la posición en la que lo moví o lo quiero volver a la posición original? Bueno, presiono Alt G. Alt G resetea la posición del objeto a la posición original. Esta posición original siempre va a ser el origen a no ser que la cambiemos. ¿Cómo la cambiamos? Bueno, movamos el objeto, por ejemplo, a esta posición. Ahora yo quiero que esta posición sea la posición inicial del objeto. Voy a Object, Apply, Location. ¿Sí? De esta forma lo que hago es convierto esta ubicación en la nueva ubicación 0 del objeto. Bien, una vez hecho esto, está en posición. Ahora puedo mover el objeto hacia otra ubicación. Y si presiono Alt G, va a volver otra vez el objeto a la posición en la que estaba. Si quiero deshacer esto, puedo apretar Control Z. Y una vez más, ha vuelto a estar en el centro, como pueden ver el punto. Entonces aprieto Alt G, vuelve otra vez a la posición inicial. Bien, además de esto podemos mover también en incrementos que nosotros querramos. Es decir, la cantidad exacta de unidades que querramos que se mueva el objeto. Bien, lo que hago es ponerme en el eje frontal, por ejemplo en este caso, y aprieto G, 2.5 y elijo el eje, por ejemplo X, Y o Z, y se va a mover esa cantidad. Si quisiera que se mueva en la dirección opuesta, escribo menos, y se mueve en la dirección opuesta. Bien, la tercera y última forma de mover los objetos es a través de la transformación que está acá al costado donde pueden ver a la derecha, donde dice Location,
O también se puede hacer directamente apretando N, que aparece acá, el transform, y nos permite moverlo en diferentes direcciones. Bien, hay dos formas de hacerlo, que es escribiendo el número que uno quiere, por ejemplo 2.5 en X, y va a correr la posición a 2.5 o menos 2.5 para que se mueva en la dirección opuesta. Y también podemos hacerlo llevando el mouse de izquierda a derecha haciendo clic. Entonces, por ejemplo, yo selecciono acá en X, hago clic izquierdo, muevo el mouse hacia la derecha o hacia la izquierda y lo muevo el objeto, ¿sí? Yendo de positivo a negativo. Es indiferente, cuando yo lo hago en el Y, es exactamente el mismo movimiento. Es decir, no tengo que hacerlo en la dirección del eje, sino que simplemente tengo que moverlo hacia la izquierda o a la derecha. Y lo mismo con Z para moverlo. De acá puedo resetear las posiciones escribiendo 0, por ejemplo. Y si, por ejemplo, no quisiera que se mueva en alguno de los ejes de forma permanente, es decir, que quede siempre en esa posición, puedo bloquear, por ejemplo, uno de los ejes y a partir de ese momento el objeto ya no se mueve en ese eje. Bien, en este caso se bloqueó el eje de Y, ya no se mueve el eje de Y, no importa la posición de la cámara. Si yo bloqueo el de X, se va a mover solo en Z. Bien, importantísimo si quieren manipular el objeto para el movimiento. Sigamos. ¿Qué más podemos hacer con los objetos en Blender? Podemos rotarlos. Entonces, con la letra R activan la rotación, que en este caso la rotación va a utilizar como eje el eje que no estemos viendo. En este caso, por ejemplo, Y, que está en el centro, va a ser el eje de rotación en este caso. Estamos en la vista frontal. En la lateral va a ser X. En la superior va a ser Z. Bien. Si ponemos la cámara en cualquier otra dirección, va a ser una línea que es perpendicular al plano de la cámara. En este caso va a girar ahí en un eje que no podemos ver, es un eje imaginario que va de forma perpendicular, es decir, un punto exacto en el centro de la cámara. O, bueno, sí, donde esté enfocado el objeto. Esto se puede cambiar luego el punto de rotación y ya vamos a ver cómo se hace. Bien. Entonces, yo puedo rotar de esa forma apretando la R. También puedo rotar en incrementos. Por ejemplo, si yo presiono R y escribo, por ejemplo, 30 grados, va a girar solo 30 grados. Si yo escribo 45 grados, esto lo hago todo con el teclado numérico, se gira 45 grados. ¿Puedo hacerlo en cualquiera de los ejes igual? Sí, puedo hacerlo en cualquiera de los ejes como hice con el movimiento. Entonces, por ejemplo, podría bloquearlo en el eje de Y. Rotar y solo va a girar en el eje de Y. Entonces puedo rotar 30 grados en el eje de Y. O en el de Z o en el de X. ¿Sí? O puedo bloquear también, como hacíamos antes, para que gire en un plano. Esto es prácticamente lo mismo que elegir el eje correcto, pero bueno, algunas veces por ahí se puede hacer más cómodo apretando estas teclas. ¿Bien? Vamos a cancelarlo. ¿Qué pasa si yo roto un objeto? ¿Sí? Y no me gusta la rotación. Puedo apretar Control Z como hacíamos antes, o puedo apretar Alt R que lo va a resetear a la rotación original. Bien, de la misma forma que hacíamos antes, podemos agarrar y mover el objeto a un lugar y grabar la posición esa como la posición inicial. Podemos hacer lo mismo con la rotación. Entonces, si yo roto el objeto 15 grados, supongamos, y quiero que esta sea la posición inicial, me voy a ir a Object, me voy a Apply, Rotation. Una vez que está aplicada la rotación inicial, el objeto va a quedar siempre en esta posición cuando yo lo resete. Si yo giro vamos a ponerlo en cualquier dirección, por ejemplo, vamos a alinearlo de vuelta casi como estaba antes. Si yo presiono Alt R, otra vez vuelve a la posición de 15 grados, porque esta es la posición que quedó grabada. Bien, vamos a cancelar esto. Vamos a volver a la posición inicial. Para cancelar estoy apretando Control Z. Bien, ¿hay otra forma de rotar el cubo? Sí, también se puede hacer desde los gizmos. Vamos a activar el gizmo en este caso, que está acá arriba, que dice Rotate. Y se activa el gizmo, como pueden ver, son todos compatibles, pueden estar todos activados al mismo tiempo. En este caso, nos permite rotar desde la vista que estamos en la cámara, haciendo clic en cualquier parte del anillo exterior. ¿Sí? Este gira, como dijimos, en una línea que es perpendicular al plano de la cámara. O podemos rotar sobre los ejes, por ejemplo, en el eje de X, que está marcado de color rojo, en el eje de Y, que está marcado de color verde, o en el eje de Z, que está marcado de color azul. ¿Sí? Lo importante acá es que estos ejes quedan fijos cuando tenemos puestos los gizmos en esta posición. No van a cambiar, siempre, no importa si el objeto gira o no, no van a cambiar de dirección. Vamos a resetear la posición y vamos a ver otra forma de rotar los objetos dentro de Blender. ¿Sí? Podemos hacer lo mismo que hacíamos con el movimiento, y es utilizar las transformaciones desde acá, desde el menú que aparece cuando apretamos N, o si no, lo podemos hacer desde el menú acá de transformación del objeto, escribiendo cualquier cantidad de grados en cualquiera de los ejes. Por ejemplo, si quiero que rote 30 grados en X, escribo 30 acá en el X y gira 30 grados. También podría tranquilamente mover el mouse de izquierda a derecha para rotarlo. Bien. Estas son las formas de rotar. Hay una forma más de transformar los objetos, que es escalarlos, es decir, agrandarlos o achicarlos. Vamos a ver cómo se hace eso. Eso se hace apretando la tecla S. La tecla S nos permite escalar los objetos. Esto los hace más grandes o más chicos. ¿Sí? La escala también se puede escribir. Por ejemplo, podemos hacer escale
2,5 y va a tener 2,5 el tamaño del objeto inicial. Y la escala también se puede aplicar. Si yo escalo 2,5 y me voy a Object, Apply, puedo aplicar la escala, ¿sí? ¿Cómo reseteo la escala? Apretando Alt S. La mayor parte de las veces el reseteo se hace con Alt. Bien, una vez estamos en la posición inicial de nuevo, vamos a ver que podemos escalar también en determinados ejes. Por ejemplo, si no, yo me voy a poner en perspectiva. Si quiero escalar solo en Z, voy a apretar Escale, ¿sí? Y luego la Z. Esto nos permite solo escalar en Z, fíjense que no se mueve ninguno de los otros ejes. Si quisiera que se escale en X, aprieto la X. Esto lo puedo hacer en el momento en que ya apreté la S, o sea, puedo cambiar el eje en cualquier momento. Y la Y, lo mismo. Bien. Hasta este punto sabemos cómo escalar los objetos, ¿sí? Si queremos escalarlo en un plano, vamos a apretar Shift Z, por ejemplo, para bloquear el eje de Z. Apretamos Shift X para bloquear el eje de X, o Shift Y para bloquear el eje de Y. Bien. Lo mismo que con las rotaciones, se puede hacer directamente desde la transformación acá, por ejemplo, escalarlo 2.5 en X. También se pueden bloquear las escalas si uno quisiera. Y además de eso, también podemos hacerlo desde el menú de transformación acá del objeto que está en este punto donde dice Object Properties. Bien. Hay una cosa más con la que podemos hacer escala y es con los gizmos. Podemos activar el gizmo de escala que, como podemos ver, todos conviven en un mismo objeto. No hay ningún problema de eso de tener todo activado o solo activar lo que necesitemos o lo que se nos hace más cómodo. Y bueno, lo mismo. Si queremos escalar el objeto en X, podemos arrastrar acá el eje de X y se va a arrastrar solo en ese eje. Si queremos hacerlo en Y, lo hacemos desde acá. Y si queremos hacerlo en Z, lo hacemos desde acá. Bien. Estas son las formas en las que podemos transformar objetos en Blender. Y podemos utilizarlo tanto los gizmos como las transformaciones como las teclas rápidas. Eso será de acuerdo a la comodidad de cada uno. Los gizmos también pueden estar activados a diferentes zonas. Por ejemplo, al global, local, normal. Y todo esto depende de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, podríamos tener activados los gizmos a la visión. Entonces, si yo lo pongo a View, siempre que me enfoque, va a estar exactamente en el mismo lugar, los ejes y todo. Es decir, que si yo quiero moverlo así, se va a desplazar paralelo al plano de la cámara. O también podemos hacerlo desde la posición local del objeto. Que esta, cuando giremos el objeto, por ejemplo, va a ir cambiando. Entonces, ven cómo se gira acá el eje. ¿Sí? Se van girando los ejes. Y todo se va acomodando de acuerdo a la posición local del objeto. Eso es inherente al objeto. O sea, se lleva la rotación que tiene el objeto, la escala que tiene el objeto, la posición que tiene el objeto. Vamos a resetear la rotación. Ya sabemos cómo manipular y ver los objetos dentro de Blender. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos agregar objetos nuevos. Bien. Si apretamos Shift A, vamos a tener un menú que se va a desplegar automáticamente en cualquier ubicación donde tengamos el mouse para poder agregar nuevos objetos que son meshes, por ejemplo, que pueden ser planos, cubos, círculos. Todos estos son sólidos, digamos. Tenemos curvas que nos van a servir para hacer diferentes tipos de trabajos. Superficies. Estas Metable están muy buenas. Vamos a agregar dos y les voy a mostrar lo que hacen porque es muy difícil de explicar. O bueno, no es tan difícil de explicar, sino que es como que tienen una especie de atracción entre ellas. Entonces cuando llegan al punto exacto se empiezan a unir. Esto puede servir por ahí para armar modelos para esculpir o algo de eso. Bien, vamos a eliminarlas. Podemos agregar texto, podemos agregar volúmenes, podemos escribir con el pincel, ¿sí? Podemos agregar armaduras que son de hecho esqueletos, lattice que son deformadores que tienen formas específicas. Podemos agregar un empty que son solamente objetos vacíos. Una imagen que puede ser de referencia o de fondo, ya vamos a ver cómo se usa más adelante. Luces de diferentes formas. Una cámara. Parlantes, digamos de alguna forma, o puntos donde se genere sonido. Campos de fuerza. Y bueno, después tenemos colecciones que estas las vamos a ver mucho más adelante. Bien, si quisiéramos agregar un objeto, apretamos Shift A. Dijimos, agregamos un cubo por ejemplo. Y no lo vemos en este momento porque el cubo se agrega siempre en la posición donde está este circulito que se ve acá, que es, digamos, el cursor. Entonces está ahí, si yo lo muevo con G, van a ver que está el otro cubo, el cubo anterior. Yo puedo mover hasta cualquier otra posición y ya queda puesto en esa posición. Bien, al editar el video me di cuenta de que faltaba explicar algo importante. Y es que nosotros podemos seleccionar los objetos de otra forma igual. Sí, que no es solamente haciéndoles clic, sino los podemos ver a los objetos porque están dentro de otro o no sabemos en qué ubicación está. Vamos a duplicar el cubo acá agregando uno nuevo. Vamos a agregar un plano, vamos a agregar un cubo, vamos a agregar un V-Sphere y un círculo. No podemos ver ninguna de las cosas porque están dentro del cubo, ¿sí? Pero acá tenemos al costado lo que sería la Scene Collection, donde tenemos todos los objetos que están dentro de esta escena.
Entonces tranquilamente podemos elegirlos de acá. Por ejemplo, puedo elegir la cámara, o puedo elegir el segundo cubo que hice, que tiene de nombre cubo.001, que lo puedo mover por la pantalla. Puedo mover quizás el plano que quedó aquí dentro, afuera, ¿sí? O la esfera. Entonces de esa forma aquí puedo seleccionar las cosas, ¿sí? Además de esto también puedo ponerle un nombre a los objetos para ubicarlos fácilmente. Por ejemplo, si esta esfera quisiera que se llamara, no sé, balón, le podemos poner el nombre de balón y a partir de ahora va a figurar como balón ahí para encontrarlo fácilmente. Bien, quería hacer esta aclaración antes de seguir con el tutorial. Si quisiéramos agregar en algún lugar específico, podemos elegir dónde lo vamos a agregar al objeto haciendo clic acá en donde dice cursor. Ponemos el cursor, por ejemplo, por acá. Agregamos un plane y lo va a agregar justo en esa posición. Si pusiera el cursor acá y presiono Shift A, cube, y agrego un cubo. Y de esta forma puedo ir agregando objetos para construir algo que yo quiera. Esta no es la forma en la que vamos a trabajar con los modelos normalmente, pero es una buena forma de acostumbrarse a utilizar el agregar objetos y ubicarlos y transformarlos. Como primera tarea lo que vamos a hacer es construir un pequeño tótem, ¿sí? Que lo vamos a hacer ahora en vivo y si ustedes quieren y pueden seguir el tutorial lo hacen igual. Después lo suben al Discord que tenemos para este tipo de cosas, ¿sí? Y primero que nada lo que vamos a hacer es seleccionar acá arriba el Select Box, porque si no estamos moviendo todo el tiempo el cursor. Y les voy a explicar cómo pueden mover el cursor al medio de nuevo, al centro, digamos, que es alguna posición donde normalmente lo queremos tener. Y aprietan Shift S, eligen Cursor to World Origin, que sería este de acá abajo. Y veamos de nuevo. El cursor se va al origen del mundo, ¿sí? Vamos a eliminar todo esto, incluyendo el plano. Los objetos se eliminan con Delete o con X, ¿bien? Y vamos a empezar a agregar objetos. Por ejemplo, vamos a agregar primero una esfera. Por el momento no vamos a ver cómo se utilizan, solamente vamos a ver cómo moverlas, ¿sí? La voy a mover solo en Z y voy a ir creando nuevos objetos de a poco. Vamos a ir creando un pequeño tótem de cosas. Las vamos a mover solo en Z. Esto es para que se vayan acostumbrando más o menos a utilizar las diferentes formas de transformar. Bien. Voy a agregar otro objeto, un mesh en este caso, un cilindro. Lo voy a mover en Z. En este caso el cilindro creo que sea más chiquito, así que lo voy a escalar. Pero solo quiero que se escale en el eje de X y de Y. Bien, perfecto. Voy a seguir agregando cosas. Por ejemplo, un cono. Lo voy a mover en Z. Y por último, arriba del todo, voy a agregar una Suzanne, un monkey. Lo voy a mover en Z. Y ahí tenemos un pequeño tótem de objetos que podríamos tranquilamente mover por el resto del mundo. Por ejemplo, seleccionamos todos presionando la tecla Shift y el clic derecho. Y lo podemos desplazar hacia cualquier lado de nuestro mundo. En este caso estoy bloqueando el eje de Z para que solo se mueva en el plano. Podemos armar varios tótems. Me gustaría ver a ver qué se les ocurre que pueden hacer con estos movimientos. Así que si quieren pueden subirlos al Discord, que va a quedar en el link en la descripción. Yo soy Daniel y me despido de ustedes con este tutorial de cómo mover objetos dentro de Blender, cómo transformar los objetos dentro de Blender, cómo escalarlos y rotarlos. Espero que les haya sido útil este tutorial. Si les gusta, dejen un me gusta ahí abajito. Pongan un comentario si tienen alguna duda o acérquense al canal de Twitch que está abajo en la descripción, donde transmito los lunes, miércoles y viernes. Y pueden dejarme alguna consulta ahí si quieren y voy a tratar de contestarla si se puede en el momento. Y si no, haremos algún otro video tutorial para ir resolviendo estas diferentes cuestiones. Muchas gracias por ver, nos vemos en la próxima, chau chau.